Un cometa que traza una trayectoria hiperbólica, con una composición química extraterrestre y una estela de indicios que no encajan en las normas establecidas. Se trata de 3I/Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado jamás observado. Y recientes pruebas desvelan lo que podría ser en realidad, y por qué esa conclusión podría transformar no solo la comprensión de los cometas, sino el modo en que los planetas mismos se originan. ¿Es 3I/Atlas un vagabundo natural, una semilla cósmica para mundos, o una pista de que algo fabricado está transitando de forma inadvertida? Si tan solo una parte de los datos más nuevos resiste el escrutinio, las repercusiones serán nefastas para lo que creíamos saber con certeza. Aquí es donde arranca la narración y surgen las interrogantes. Desde que los primeros telescopios barrieron el firmamento nocturno, cada visitante interestelar verificado ha reescrito los límites de lo que los astrónomos consideraban factible. Cada uno representa un suceso único, una carta impredecible del cosmos, imprevisible e irrepetible, un trozo de algún sistema remoto lanzado a través del vacío. Pero con 3I/Atlas, la duda penetra más allá de su ruta o su estructura molecular. ¿Y si el universo no es solo un sitio donde los planetas emergen por azar, sino un ámbito donde se siembran deliberadamente? Esa noción es tan antigua como las leyendas. Sin embargo, ahora se asoma al filo del debate científico, impulsada por evidencias que rechazan encajar en moldes sencillos. La promesa es clara, cada afirmación se someterá a prueba. Cada salto especulativo se marcará con nitidez. Los hechos sostienen el relato. La conjetura se señala, sin colarla de soslayo. Las pruebas, ya sean químicas, físicas u orbitales, trazarán la frontera entre lo que conocemos y lo que meramente imaginamos. Las implicaciones van más allá de lo meramente teórico. Si un solo objeto de otra estrella puede transportar gérmenes planetarios o huellas de una intención, entonces la historia de nuestros propios comienzos exige un nuevo examen. No se trata de una búsqueda del morbo. El listón para la prueba extraordinaria se eleva como nunca. Un cometa con órbita hiperbólica es infrecuente, pero no inconcebible. Una química que desafía las pautas podría aludir a un laboratorio cósmico más extravagante, o tal vez sea una señal ahogada en el bullicio de muestras escasas. El reto consiste en equilibrar el asombro con la perplejidad. En combatir la tentación de descartar lo inexplicable mientras la pesquisa avanza, cada opción, vagabundo natural, semilla planetaria o artefacto diseñado, se contrastará con los datos. El enfoque resulta tan crucial como la resolución. Escepticismo, claridad y la firmeza para admitir, aún no lo sabemos. En la jardinería estelar, la enseñanza principal podría ser que toda semilla, ya sea espontánea o no, arrastra el lastre de lo ignoto. En el instante en que Atlas detectó una anomalía veloz cerca del núcleo galáctico, la caza de 3I/Atlas se convirtió en una competición contra la lejanía y el reloj. La primera detección, el 1 de julio de 2025, lo situó a casi 670 millones de kilómetros del Sol, en lo profundo de los cielos australes sobre Chile. Su velocidad, unos 58 km/s en relación al Sol, lo distinguía del desfile pausado de cometas del Sistema Solar. La órbita, hiperbólica y retrógrada, cruzaba la eclíptica en un ángulo agudo, delineando una ruta que solo podía provenir de mucho más allá del dominio solar. Imágenes de archivo de encuestas desde el 14 de junio en adelante mostraron una huella tenue y constante. Ray Chen, revisando el catálogo retrospectivo de las instalaciones transitorias Ziki, reconstruyó una cronología que extendía la actividad conocida del cometa semanas antes de su hallazgo oficial. Cada nuevo indicio reducía la indefinición, permitiendo que los modelos orbitales se fijaran en una trayectoria que lo llevaría por una secuencia de hitos esenciales, un roce cercano a Marte el 3 de octubre, a solo 30 millones de kilómetros, seguido de su perihelio el 29 de octubre a 1,36 unidades astronómicas. El 19 de diciembre lo acercaría a 1,8 unidades astronómicas de la Tierra, la ventana óptima para espectros de alta resolución y análisis isotópico. Para el 16 de marzo de 2026, pasaría rozando Júpiter a apenas 0,36 unidades astronómicas, brindando una última oportunidad para monitorizar su deriva antes de que se perdiera en la oscuridad exterior. La doctora María Fuentes, al frente del turno nocturno de Atlas, rememoró la presión mientras el centro de planetas menores se apresuraba a confirmar la órbita.
Las primeras aproximaciones oscilaban entre cometa lejano y posible amenaza. Pero los cálculos pronto convergieron en una respuesta. Desvinculado, entrante y con la marca de un forastero interestelar. El trayecto se cartografió. El temporizador se activó. Ahora, cada parada se erigía como un examen de composición, de desplazamiento, de origen cósmico. El dióxido de carbono impera en la coma de 3/diagonal Atlas, eclipsando el vapor de agua en una proporción cercana a 8:1. Esa relación por sí sola trastoca el manual químico de los cometas, sobre todo para los nacidos en las frías extensiones entre estrellas. Los cometas estándar del sistema solar rara vez superan la paridad, y aun los más atípicos apenas la franquean. Aquí, el dióxido de carbono protagoniza la escena, no actúa de secundario. Los primeros vestigios de agua, detectados mediante una débil emisión de O, surgieron cuando Atlas aún se hallaba a más de 500 millones de kilómetros del Sol, casi a 3,5 unidades astronómicas. Eso está mucho más allá del punto donde la luz solar suele arrancar el hielo de agua del núcleo. En cambio, el arranque precoz de O apunta a una superficie rebosante de volátiles. O tal vez una costra tan delgada que el lejano calor solar basta para desencadenar reacciones. No se trata de un vestigio inactivo, sino de un objeto listo para responder al mínimo estímulo térmico. Las imágenes captadas por telescopios terrestres y observatorios en órbita muestran una coma moldeada por fuerzas en conflicto. Un abanico de polvo solar, ancho, orientado hacia adelante y constante, se extiende desde el núcleo, capturando la luz de forma que sugiere granos grandes y porosos expulsados con notable eficacia. Detrás, una cola antisolar tenue se alarga en dirección opuesta, casi invisible salvo en exposiciones prolongadas. La configuración dista mucho de ser convencional. El abanico de polvo brilla con mayor intensidad hacia el Sol, un patrón habitual en cometas con chorros potentes o superficies muy alteradas. Sin embargo, en el caso de 2/diagonal Atlas, la estructura del abanico se mantiene estable durante semanas de observación, resistiendo los estallidos impredecibles comunes en la mayoría de los visitantes. La espectroscopía corrobora la intrincada naturaleza de la coma. Líneas de dióxido de carbono resplandecen en el infrarrojo, mientras que las bandas clásicas de agua y CN persisten al límite de la detección. El polvo mismo atenúa la luz reflejada, indicio de material rico en orgánicos o carbonáceo. Cada observación enriquece el enigma. La combinación volátil y la disposición del polvo se niegan a encajar en categorías conocidas. En cambio, invitan a interrogantes más profundos. ¿Qué tipo de medio pudo crear tal objeto? ¿Y qué indica su forma sobre el trayecto recorrido? Líneas de níquel, nítidas e inequívocas, atraviesan los espectros de 2/diagonal Atlas, en tanto que el hierro, compañero habitual en el polvo cometario, brilla por su ausencia. El equipo del VLT, laborioso durante las noches iniciales del otoño, calculó tasas de producción de níquel cercanas a 4,6 G/S a una distancia de 2,85 unidades astronómicas. Aún así, al forzar al máximo sus instrumentos, la firma del hierro se resistió a aparecer. El ratio níquel-hierro resultante supera el de cualquier cometa del sistema solar registrado. Una huella química que genera dudas sobre su origen y evolución. Por otro lado, la luz dispersada por el polvo narra su propia historia. Observaciones polarimétricas muestran una rama negativa más profunda que menos 2,7% a un ángulo de fase de 6,4 grados. No es un descenso leve, sino una caída abrupta, exclusiva de poblaciones de polvo altamente poroso y agregado. Análogos de laboratorio y modelos numéricos coinciden en la misma idea. Los granos han de ser conjuntos de cientos, incluso miles, de partículas submicrónicas unidas de modo flojo en agregados esponjosos de baja densidad. Superficies compactas, ya sean artificiales o naturales, no logran tal profundidad de polarización negativa sin microestructuras improbables en extremo. El polvo atenúa la luz reflejada en la coma, señal de orgánicos y materiales carbonáceos entretejidos en la composición. El tamaño del núcleo sigue siendo esquivo. Estimaciones de Hubble y telescopios terrestres lo sitúan entre 0,44 y 5,6 kilómetros. Pero la coma densa y polvorienta brillante oculta cualquier medición precisa. En conjunto, estas señales, níquel sin hierro,
Polarización negativa intensa y un núcleo envuelto en polvo exótico, desafían una clasificación sencilla. Las pruebas se acumulan desde la química espectral hasta la física de la luz. Cada elemento suma al registro de irregularidades. El siguiente avance consiste en verificar qué hipótesis principales, si alguna, resiste este catálogo creciente de inconsistencias. 3 modelos rivales dominan ahora el debate. El primero, respaldado por la mayoría de los químicos planetarios, considera a 2I/Atlas como un cometa interestelar natural, aunque químicamente indómito. Bajo esta perspectiva, el elevado ratio dióxido de carbono-agua, el inicio precoz de la emisión de O y la rama de polarización negativa profunda son marcas de un cuerpo formado en las zonas más gélidas de la cantera de otra estrella. El polvo suelto y rico en agregados concuerda con décadas de análogos de laboratorio y modelos polarimétricos. Para los defensores de lo natural, cada rareza ofrece la oportunidad de redefinir los límites de la taxonomía cometaria, sin recurrir a lo extraordinario. La segunda propuesta, impulsada por teóricos como la doctora Nina Álvarez, postula que 2I/Atlas podría ser una semilla planetaria, un núcleo expulsado de un sistema joven con cicatrices isotópicas de su génesis. Si tales cuerpos se capturan habitualmente por discos protoplanetarios, resolverían el misterio de cómo se forman gigantes gaseosos con tanta rapidez. Álvarez destaca el potencial de ratios isotópicos no locales, mensajes cósmicos en una botella, como la prueba decisiva. La caza de estas huellas ha generado una dura competencia por tiempo en JWST y ALMA, con partidarios apostando a que un solo ratio anómalo reescriba la cronología de la formación planetaria. El tercer escenario, más audaz, ve a 2I/Atlas como un artefacto camuflado o incluso un sistema vivo diseñado para imitar un cuerpo cometario. Avi Low, voz constante en favor de un rigor abierto, advierte que la extrañeza por sí sola no basta para alegar artefacto. La evidencia debe superar un umbral superior. Aceleraciones inexplicables persistentes, patrones de eyección que contradicen la física o líneas espectrales imposibles de simular. Cualquier cosa menor, previene, es solo el lado salvaje del universo. La evidencia no es indicio de propósito. Cada hipótesis exige su propia validación, y la siguiente tanda de observaciones determinará qué narrativa resiste los datos. Toda propuesta en juego somete a un filtro igual de riguroso. Los indicios han de superar los umbrales establecidos por la física y la estadística. Para 3I/Atlas, eso implica mucho más que unos pocos valores atípicos o un espectro peculiar aislado. El criterio de confirmación no solo es elevado, sino preciso. Una aceleración no gravitatoria constante, que no se pueda atribuir a desgasificación o a efectos de marea solar, obligaría a una revisión profunda. Sin embargo, los cometas son famosos por sus leves impulsos inducidos por el Sol. Solo empujones repetidos e inexplicables, monitoreados durante semanas y contrastados con todos los modelos de chorros conocidos, se considerarían anomalías genuinas. La química, por su parte, debe soportar la carga de mediciones reproducibles. Una proporción molecular imposible o una línea espectral que resista la replicación en laboratorio activaría alertas. Aún así, los anales de la ciencia cometaria están plagados de pistas falsas, artefactos instrumentales, mezclas de fondo y errores de calibración que simulan lo extraordinario. Por eso, cada afirmación se verifica por equipos independientes con distintos telescopios y métodos de reducción antes de merecer un sitio en el registro de anomalías. La estadística actúa, en cambio, como árbitro discreto. Con solo 2 objetos interestelares previos, Oumuamua y Borisov, cada nuevo visitante corre el riesgo de ser la excepción, no la norma. Las trampas probabilísticas post-hoc pululan. Una trayectoria inusual o una composición química rara pueden parecer relevantes por separado, pero se diluyen ante el vasto y aún ignoto fondo poblacional. La clave está en contener el impulso de emitir juicios sobre pruebas escasas. Afirmaciones excepcionales, ya sea artefacto, semilla planetaria o cometa exótico, demandan no solo un patrón, sino uno que resista toda explicación alternativa y todo escrutinio crítico. El reloj ahora avanza hacia 4 fechas clave, cada una un hito en la caza de respuestas. El 3 de octubre se produce un paso cercano por Marte, a 30 millones de kilómetros, un roce cósmico. No obstante, a finales de septiembre,
el equipo de Mars Express de la ESA no ha anunciado planes para redirigir la sonda hacia el cometa. Si surge un ajuste de agenda in extremis, se publicará primero en los boletines oficiales. De momento, la atención principal recae en los telescopios terrestres. El 29 de octubre llega el perihelio. Ahí, 3I/Atlas se acerca más al Sol a 1,36 unidades astronómicas, justo más allá de la órbita marciana. La actividad alcanza su cima en este lapso. Los grupos en Tierra perseguirán la composición química en directo, al acecho de cambios abruptos en la liberación de volátiles o en los chorros de polvo. La coma del cometa, ya un enigma, podría desvelar facetas inéditas al calentarse. Una oportunidad para captar una química que se transforma bajo un reloj estelar. El 19 de diciembre es el intervalo estelar. A 1,8 unidades astronómicas de la Tierra, el cometa entra en el punto de mira del telescopio espacial James Webb, Hubble, ALMA y el Very Large Telescope. La doctora Laia Morgan, al frente de JWST, dirige la iniciativa para ratios isotópicos. Hidrógeno deuterio, carbono 13 sobre carbono 12, nitrógeno 15, oxígeno 18. Estas cifras, calculadas hasta la cuarta decimal, podrían zanjar el debate sobre origen y formación. Cada instrumento aporta su expertise, JWST para orgánicos e isótopos, HST para la estructura de la coma, ALMA para líneas de gas tenues, VLT para polvo y metales. El flujo de datos bulle cada hora de vigilancia, disputada con fiereza. El 16 de marzo de 2026 cierra el telón. El cometa roza Júpiter a solo 0,36 unidades astronómicas. La astrometría de precisión, cronometrada por expertos en Paranal y Mauna Kea, buscará cualquier impulso no gravitatorio que la física básica no justifique. Si existe un motor oculto o una eyección programada, aquí las cifras podrían delatarlo. El resultado pende en el aire, la prueba continúa. Por ahora, la narración es de quienes escrutan el firmamento y están preparados para descifrar las señales a medida que lleguen. Todo sendero desde 3I/Atlas ramifica de un solo tronco, la evidencia. El árbol de posibilidades no es un laberinto de conjeturas, sino un mapa trazado por lo que el universo nos permite cuantificar. Si la química se mantiene firme, con dióxido de carbono superando al agua e isótopos apuntando a viveros fríos y lejanos, el fallo sería un cometa natural, aunque peculiar. El repertorio de mundos conocidos se enriquece en rarezas, y los límites de la cometología se expanden, punto de dato a punto de dato. Si los ratios isotópicos se desvían de todo patrón del sistema solar, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, todos desfasados, el modelo de semilla planetaria cobra fuerza. Una huella no local, conservada a través de eras de deriva interestelar, podría reformular la comprensión astronómica del nacimiento de gigantes gaseosos. Cada ratio, medido hasta la cuarta decimal, se convierte en un eco de la guardería de otra estrella, una pista sobre los engranajes de la formación planetaria. Si, en cambio, las cifras no encajan, si la trayectoria del cometa se desvía de modos que la luz solar y el gas no aclaren, o si emergen líneas espectrales que ningún proceso natural forje, entonces el escenario más radical espera su propio juicio. El listón para artefacto o sistema vivo se mantiene inalcanzable, repetible, verificado por instrumentos, imposible de simular. Cualquier cosa inferior resulta en ruido, no en información valiosa. En cada ramificación, el enfoque se sostiene firme. Las afirmaciones se evalúan con rigor, no se inventan a capricho. El escepticismo actúa como instrumento, no como barrera protectora. El relato de 3I/Atlas no se reduce a una competencia de hipótesis extravagantes, sino a un avance pausado y meticuloso en busca de lo cognoscible. Al cabo, el cosmos solo replica a las interrogantes que planteamos con la disciplina necesaria. Las ventanillas de observación venideras, en octubre junto a Marte, en diciembre observadas desde la Tierra y en marzo vía Júpiter, están dispuestas para recolectar evidencias que validen o descarten las distintas posibilidades. Dado que solo contamos con 3 objetos interestelares documentados, cada muestra de datos cobra relevancia. Las pruebas reclaman duda metódica, pero igualmente una mirada atenta. La resolución podría ampliar o incluso revolucionar nuestra visión sobre la formación de los planetas, tal vez, de la vida en sí.